¿Alguna vez te has imaginado ser esposada en público, incluso vistiendo el uniforme que juraste proteger con honor? Esta es la historia real de una mujer que frente a la humillación más absurda no gritó, no cedió y aún así hizo temblar a todo el sistema. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ella hizo con tan solo una mirada y una llamada puede cambiar la forma en que ves la justicia, el coraje y la dignidad. Pero antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. La carretera hacia Davis Monthan, aquella mañana de sábado, parecía más silenciosa de lo normal. Eran las 7:38 cuando Elena Ramírez detuvo su Toyota RAV4 verde musgo de 2014 en la única bomba de gasolina todavía en funcionamiento cerca de la salida 269. El aire frío del desierto en mayo cortaba como una cuchilla fina y el cielo parecía suspendido, algo descolorido, como si contuviera la respiración. Elena, de 36 años, sargento de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos desde hacía más de una década, llevaba puesto su uniforme completo: pantalón camuflado, botas de combate, chaleco y la boina perfectamente alineada sobre la frente. Lo vestía todo con la precisión de quien aprendió temprano que, para una mujer latina en el ámbito militar, la disciplina no era solo una virtud, era una armadura. Aquella mañana, como tantas otras, Elena solo quería cumplir el protocolo: repostar, tomar un café sencillo en la tienda de conveniencia y llegar a la base con tiempo de sobra para revisar el cronograma de los reclutas. Pero lo que ella ignoraba era que ese día, en silencio, ya se había confabulado en su contra. Era conocida entre sus compañeros por su calma casi inquebrantable, su voz suave y su mirada penetrante que desnudaba cualquier excusa maldada. No necesitaba alzar la voz para hacerse respetar. Su historial estaba tan limpio como sus botas, su servicio tan impecable como la costura de su uniforme. En los fines de semana de entrenamiento, se levantaba antes del amanecer, preparaba el café con una cucharadita de azúcar mascabado y escuchaba viejos mensajes de su madre, fallecida 5 años atrás, como un ritual silencioso de valentía. Elena no tenía hijos, pero cuidaba de su hermana menor como si fuera la suya, y tal vez por eso nunca permitió que nada ni nadie vulnerara su dignidad. Sin embargo, jamás imaginó que precisamente su uniforme, ese que llevaba con tanto orgullo, sería cuestionado en público, no por un error, sino por puro y rancio prejuicio, disfrazado de procedimiento. La estación de servicio estaba casi desierta, salvo por un camionero dormitando con la gorra cubriéndole los ojos y una empleada aburrida masticando chicle tras la caja registradora. Elena apagó el motor, salió del coche con paso firme y comenzó a repostar. Mientras la gasolina inundaba el tanque, ella revisaba los mensajes del grupo de la base en su móvil. Todo parecía tan corriente como cualquier otro sábado de servicio. Pero bastaron 30 segundos y la aparición de 2 policías bajando de la patrulla 218 con un paso demasiado decidido para esa hora de la mañana, para que todo comenzara a torcerse. Estacionaron detrás de su coche, bloquearon la parte trasera con la patrulla y sin un saludo, se acercaron con la mano en la cintura y la mirada cortante, como si Elena ya hubiera cometido un delito con su mera presencia. «Buenos días, señora. ¿Puedo ver su identificación?», dijo el más alto, rubio, con la hebilla del cinturón reflejando el débil sol del desierto. Elena respondió con un tranquilo «claro». Abrió la bolsa táctica que llevaba en la cintura y con gestos lentos y deliberados sacó no 1, sino 3 documentos oficiales: su placa militar, la tarjeta de reserva activa y el permiso de conducir con sello federal. Pero ellos no examinaron en serio los documentos. Se intercambiaron una mirada fugaz.
de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Y el más bajo, pelirrojo y con los brazos cruzados, masculló con desdén. Uniforme de ejército, ¿eh? ¿Y cuál es la misión hoy? Bajó para comprarse un café. Elena guardó silencio durante 2 segundos que se sintieron eternos. Había visto ese guión antes, pero nunca como protagonista. Voy al entrenamiento obligatorio en la base de Davis Mountain, respondió, firme, sin alzar la voz. El rubio tomó los documentos, los volteó como si fueran un boleto de cine falso y murmuró algo al radio. El pelirrojo comenzó a rodear el coche, examinándolo con teatral exageración, como si buscara drogas ocultas entre las ruedas. Un escalofrío recorrió la nuca de Elena, no de miedo, sino de algo más antiguo y difícil de nombrar. Esa mezcla densa de desconfianza, indignación e impotencia que gente como ella aprende a llevar como parte del uniforme. La empleada de la tienda se asomó por el escaparate, pero pronto desvió la mirada, como si quisiera borrar la escena de su mente. Quizá era más sencillo fingir que no pasaba nada, aún viendo a una mujer uniformada tratada como fraude. Elena mantuvo la respiración bajo control, aunque sentía el corazón golpeando su pecho como un tambor lejano. El rubio seguía revolviendo sus papeles con desdén, mientras el pelirrojo tocaba el cristal trasero con la punta de la linterna. Cuando volvió al frente, sentenció con voz seca: «Va a tener que acompañarnos a la comisaría, solo para verificar esta información con más calma». Elena sintió que el cuerpo se le helaba. «Con todo respeto, señor, ya tienen mis documentos. Estoy camino a una base militar. Si quieren, puedo llamar a mi comandante ahora mismo». Pero ellos no escucharon. La orden ya estaba dada. El rubio guardó los papeles en su bolsillo y asintió con la cabeza. Sin más preámbulos, esposaron a Elena. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas no fue alto, pero dentro de ella retumbó como una explosión. No por el estruendo en sí, sino por lo que significaba. Ella, una sargento en servicio, siendo tratada como criminal en 1100, plena luz del día, con su uniforme completo, ante cámaras de seguridad y una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. No había orden de arresto, ni cargos, ni razón alguna, más allá de las dudas procedimentales, como luego diría el informe. Elena no gritó ni forcejeó, solo alzó la mirada y la fijó en el horizonte, como quien busca un punto de apoyo para no desplomarse. No lloró. Había aprendido a convertir el dolor en estrategia, y fue en ese silencio donde surgió la idea que lo cambiaría todo. Inspiró hondo y con las manos esposadas a la espalda pidió: «Necesito hacer una llamada, es mi derecho». Los policías se miraron entre sí. El pelirrojo bufó. El rubio resopló algo ininteligible. Finalmente, accedieron. Con las manos aún esposadas, Elena se inclinó para que el rubio le acercara el móvil al rostro. Dictó el número de memoria como un mantra de supervivencia y esperó. Al otro lado de la línea, una voz profunda respondió de inmediato: «Ramírez, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» Era el coronel Carlos Martínez, su padrino de graduación y superior directo. El hombre que vio a Elena crecer en los pasillos de la base, que conocía su lucha desde antes de su primer par de botas y que jamás, en 12 años de servicio, había recibido una petición de auxilio suya fuera de protocolo. Elena habló con brevedad, usando frases cortas y certeras. «Me han parado al repostar. Presenté mis documentos. Estoy esposada». Martínez guardó silencio unos segundos, pero su pausa llevaba el peso de quien ha visto demasiado para fingir sorpresa. «Entendido. Dime dónde estás exactamente». Y colgó. Fue lo último que Elena tuvo que decir en ese día. Lo que sucedió en los minutos posteriores fue casi imperceptible para los agentes, pero para quien observaba de afuera parecía que el mundo había girado sobre su eje. Una llamada al coronel, luego otra a la base aérea.
Del Pentágono al despacho del gobernador de Arizona. Las ruedas de una máquina pesada, acostumbrada a ignorar injusticias, comenzaron a chirriar. En menos de 10 minutos apareció una segunda patrulla, esta vez con un teniente de la Guardia Nacional. Detrás de él, un vehículo negro sin placas, del cual descendió una mujer en traje azul oscuro, tacones firmes y mirada inflexible. No se dirigió a Elena ni a los policías, fue directo al radio de la patrulla y solicitó la grabación de la intervención. Luego señaló la cámara de seguridad del puesto y llamó al encargado. Allí, en la polvorienta acera de una gasolinera, empezó a desmoronarse todo un entramado. No con gritos ni rebelión, sino porque alguien se atrevió a ver y actuar. Los policías solo advirtieron que algo no encajaba cuando el teniente de la Guardia Nacional ordenó con voz serena: «Suéltela ahora mismo, es sargento en servicio activo». La esposaron sin cargos. El pelirrojo dudó. El rubio intentó objetar diciendo que parecía raro que una mujer sola, aún uniformada, estuviera allí sin patrulla oficial. El teniente replicó: «Ella es sargento, no tiene acusación alguna, suéltela». El sonido de las esposas al aflojarse sonó distinto. Ya no era el cerrojo de una humillación, sino la reversión lenta de un atropello que nunca debió ocurrir. Elena permaneció erguida, callada, moviéndose solo lo estrictamente necesario, pero por dentro había cruzado una línea que nunca pensó pasar. No se trataba de ira, sino de dignidad. Una dignidad arrancada en público y que ahora reclamaba devolución. El teniente le devolvió los papeles con ambas manos, como si no regresara simple documentación, sino el derecho mismo de existir con respeto. Elena asintió, recogió el móvil y vio 17 notificaciones sin leer. Mensajes de la base, llamadas de compañeros y una llamada perdida del coronel Martínez marcada como urgente. Pero aún no podía marcharse. La mujer de traje conversaba con la encargada de la tienda, pidiendo que Elena permaneciera para dar una declaración oficial. Fue entonces, al entrar en la tienda y ver por primera vez su reflejo en las cámaras, que Elena sintió un nudo en la garganta. Algo se había quebrado en sus ojos, no un cristal, sino un espejo. Allí se vio del lado equivocado de la historia, pese a tener siempre la razón. Y ese tipo de dolor no trae manual de instrucciones. La sala trasera de la tienda era pequeña, mal ventilada, con una mesa manchada de café añejo. Elena se sentó entre estantes con servilletas y refrescos vencidos, mientras la mujer de traje abría un archivador con el membrete del Departamento de Asuntos Internos. «Mi nombre es Denise Holloway. Estoy aquí para levantar el acta. Ya tuvimos acceso parcial al video de la intervención». Elena solo asintió. Aún no sabía si aquello sería reparación o mera formalidad, pero su presencia allí ya era un acto. Denise fue precisa, respetuosa, sin florituras. No intentó consolar ni justificar nada. Simplemente escuchó. Y a medida que Elena relataba los hechos con la frialdad meticulosa de quien redacta informes de campo, algo cambió. En Denise, su mirada técnica se fue suavizando. Comenzó a comprender de verdad. Al terminar el testimonio, Denise cerró la grabadora, se quitó las gafas y dijo: «Sargento, yo también soy hija de inmigrantes. También me han confundido con quien no era. Esto no quedará en el olvido». Elena respiró hondo por primera vez en horas. No porque confiara plenamente, el sistema le había mostrado sus garras, sino porque sintió que no estaba sola. Denise se comprometió a remitir el material directamente al mando del Departamento de Justicia Militar y a reclasificar el caso como posible abuso institucional con motivación racial. Esas palabras resonaron en Elena entre incredulidad y esperanza. Agradeció, se levantó, ajustó su boina y con paso lento regresó al coche. Al abrir la puerta, una señora con delantal de la tienda se acercó en silencio. «Señora,
Perdón, vi todo, pero no supe qué hacer. Elena la miró con suavidad. Ver es más de lo que muchos hacen. Esa noche, en casa, Elena no fue directo a la ducha como de costumbre tras un día largo. Se sentó al borde de la cama con el uniforme aún puesto, como si quitarse la ropa fuera a borrar lo sucedido. La televisión en la sala replicaba los noticiarios locales, hasta que uno de los titulares la sobresaltó. Sargento de la Reserva Militar esposada injustamente en gasolinera de Tucson. Vídeo viral. Las imágenes estaban allí. 3 ángulos distintos. El sonido amortiguado de las esposas. La calma de Elena. El semblante imperturbable de los policías. Y el pie de foto. Investigación federal en curso. Elena apretó los párpados con fuerza. No quería llorar, pero sentía que, si no salía, la tristeza echaría raíces en su interior. Más tarde, en el mismo sofá donde a menudo dormía de uniforme, recibió una llamada del coronel Martínez. No habló de política ni estrategia, solo dijo: «Sujiste una bomba en tus manos y no dejaste que nadie resultara herido». Hubo un silencio cargado de emociones. No es justo lo ocurrido, pero lo convertiste en algo más grande que nosotros. Elena guardó silencio. Quería creerlo, pero aún llevaba el peso de lo vivido. «¿Me llamarán para entrevistas?», preguntó, temiendo tanto la visibilidad como el anonimato. «Sí, pero tú decides cuándo y si quieres hablar. Ya dijiste todo con esa mirada». Esas palabras retumbaron en su mente. Esa mirada. Ella no gritó, no forcejeó, no suplicó, y aún así, el mundo la escuchó. El domingo siguiente, Elena se despertó antes del alba, como en los días de 1900. Patrulla, aunque no tuviera destino. La ciudad parecía en un silencio incómodo. Los vecinos no comentaban, pero sus miradas decían mucho. Curiosidad, empatía silenciosa y también juicio velado. En el móvil, los mensajes de apoyo competían con comentarios de odio. «Debiste obedecer sin discutir». Increíble. Esto les pasa a los que se ponen uniforme. Imagínate al resto. Entre todos, uno de una recluta recién llegada llamó su atención. «Sargento Ramírez, usted es mi inspiración. Gracias por existir». Elena leyó esas palabras y se vio como nunca antes. No como heroína, sino como quien descubre que su dignidad puede alumbrar la oscuridad de otros. El lunes fue citada al alto mando. No esperaba medallas ni felicitaciones, y no recibió ninguna, pero sí algo distinto. Le escucharon. El general de la base, hombre de férrea disciplina, dijo en voz baja: «Lo que te pasó no fue solo tuyo, fue de todos». Elena respondió con firmeza: «Con todo respeto, señor, sí lo fue, y por eso debe cambiar». El silencio posterior no fue incómodo, sino de reconocimiento. A partir de entonces, se revisaron los protocolos internos. Se diseñaron nuevos entrenamientos sobre sesgo racial y el vídeo de la intervención se incorporó a seminarios anti-perfilamiento. Elena no buscaba protagonismo, pero entendió que su silencio calculado y valentía inquebrantable habían abierto un camino para quienes vendrían. En los días siguientes, rechazó invitaciones de grandes medios, revistas militares e incluso podcasts. No quería convertir su dolor en espectáculo. Prefirió mantenerse anónima fuera de la base, dedicándose a su rutina. Pulir botas con cepillo de cerdas duras, ordenar el armario por color y función, escribir informes con su letra cursiva sobre papel bond. Pero algo comenzó a cambiar. Jóvenes soldados, especialmente latinas y latinos, se le acercaban con miradas que decían: «Te vi y ahora me veo a mí mismo». Elena comprendió que su presencia era ya una forma de resistencia y que, sin buscarlo, se había convertido en parte de un movimiento silencioso que se fortalecía día a día. Una mañana, durante una clase de ética militar, un recluta levantó la mano. «Sargento, ¿puedo preguntar algo fuera de guión?». Elena asintió.
Si usted hubiera reaccionado con ira ese día, ¿qué habría pasado? El silencio fue absoluto. Todos sabían la respuesta, pero necesitaban oírla de sus labios. Elena respiró y contestó con voz firme: quizá no estaría aquí, quizá ni estaría viva. El recluta bajó la mirada, conmovido. Elena añadió: pero ojo, quedarse callada también fue lucha, y no siempre será posible. A veces tendrán que alzar la voz. El aula guardó silencio un instante más. No era discurso, sino advertencia, consuelo y abrazo. Allí, ante jóvenes con esperanza y miedo, Elena sembraba algo que nadie podría esposar: conciencia. La semana siguiente, los periódicos anunciaron: los 2 agentes implicados fueron separados definitivamente. El departamento de policía emitió un comunicado reconociendo el error y anunciando nuevos protocolos de actuación con enfoque en sesgo racial inconsciente. Fue una victoria aparente, pero Elena sabía que el racismo institucional no se erradica con un boletín. Se cuela en las rendijas cotidianas, en el tono de voz, en la duda sembrada en quien debería proteger. Aún así, sentada en el porche con su hermana, permitió que una sonrisa, la primera en mucho tiempo, asomara en su rostro. «¿Fue por ti, verdad?», le preguntó su hermana. «No, fue por todas las que vinieron antes y por las que vendrán después». No era modestia, era verdad. Ningún cambio brota de un acto aislado, pero a veces alguien debe negarse a inclinar la cabeza para que el ciclo empiece a romperse. El caso atrajo la atención de colectivos civiles, veteranos, organizaciones latinas e incluso estudiantes de derecho que hallaron en Elena un símbolo de resistencia institucional. Aún así, ella siguió evitando el foco mediático, no porque se ocultara, sino porque creía que las acciones hablan más alto que las entrevistas. Solo aceptó una invitación: hablar ante cadetes latinos en formación en Fort Huachuca. En aquella sala pequeña, con banderas de EU y México colgando lado a lado, contó su historia sin adornos. Al finalizar, un cadete de 18 años, con ojos vidriosos, se levantó y dijo: «Sargento, cuando me pase a mí, ¿qué hago?». Elena no tuvo respuesta preparada. Miró al joven y dijo: «Acuérdate de quién eres. Y luego, llama a quien te lo recuerde si hace falta». El vídeo de la intervención, ya subtitulado en 3 idiomas, se presentó en una conferencia internacional sobre derechos civiles en Atlanta. Elena no asistió, solo envió una carta leída por una joven activista. «Mi nombre es Elena Ramírez. Soy sargento de la reserva. Aquel día no me trataron como militar ni como ciudadana. Me trataron como si fuera una mentira, pero no lo soy. Y nunca más permitiré que crean lo contrario». El silencio que siguió fue solemne, sin escenario, sin micrófono, solo la verdad cruda de quien vivió algo que nadie debería enfrentar y convirtió su dolor en base de construcción. Aunque huyó de la fama, Elena se volvió referencia en círculos comunitarios, escuelas y foros sobre justicia racial. Un mural con su rostro apareció en un callejón de la ciudad entre grafitis y recuerdos olvidados. No como ídolo, sino como símbolo de resistencia serena. Solo una vez se detuvo junto al mural, lo observó largo rato y luego siguió su camino, sin fotografiar ni publicar nada. Su vida nunca fue para encajar en un marco y ella sabía que aún quedaba mucho por hacer. Con el tiempo, Elena comenzó a llevar esa cicatriz interna como si fuera una insignia no oficial. No se veía, no dejaba marca física, pero estaba allí, en la forma cautelosa de revisar el espejo retrovisor, en el extra cuidado al detenerse en lugares públicos, en la tensión al pasar junto a una patrulla. Era un trauma silencioso, difícil de nombrar, imposible de medir, pero aprendió a no dejar que la consumiera. Adoptó nuevos rituales: caminar al atardecer,
escuchar música de su infancia en español, escribir cartas nunca enviadas a su madre. Pequeños gestos para reconectar con la mujer que fue antes de ese día y con la que nació después. Un año después, cuando todo parecía volver a la normalidad, Elena recibió una carta inesperada. No era del gobierno ni de la prensa, sino de Camila, una niña de 14 años, hija de inmigrantes y estudiante de una escuela pública de Tucson. La carta decía: cuando crezca quiero llevar un uniforme como el suyo, pero si alguna vez dudan de mí, quiero tener la misma mirada que usted tuvo, porque su mirada no pidió permiso, enseñó. Elena leyó esas líneas con los ojos llenos de emoción y sintió por primera vez en mucho tiempo que todo había valido la pena. Su silencio había generado un eco en los corazones indicados. Resistir a veces no es vencer con aplausos, sino avanzar con dignidad incluso cuando el mundo intenta borrarte. En la base nunca más la miraron igual, y eso no fue negativo. Los veteranos la contemplaban con respeto silencioso, los novatos con curiosidad admirada. Pero ella no buscaba reverencia. Seguía cumpliendo horarios con rigor casi matemático, enseñando tácticas con la paciencia de siempre y corrigiendo informes con su pluma negra y letra cursiva. Lo que había cambiado era invisible, pero esencial. Nadie osaba cuestionar su presencia. Y lo más importante, muchos empezaron a cuestionar sus propios silencios ante la injusticia. Ese fue el verdadero legado de su experiencia. No el castigo de 2 hombres, sino la transformación de una cultura que, durante tanto tiempo, normalizó lo absurdo. Una tarde gris de invierno, Elena fue invitada a la graduación de una nueva promoción de reclutas. Era parte del protocolo, pero esa vez hubo algo distinto. Al final de la ceremonia, una joven cabo pidió la palabra. Con timidez y micrófono en mano, dijo: «La razón por la que estoy aquí hoy es porque vi a alguien que se parecía a mí y que no inclinó la cabeza». Los ojos se dirigieron a Elena. Ella no lo esperaba, ni lo buscaba, pero asintió con serenidad y soltó una suave sonrisa. En ese simple gesto estaba todo. Un ciclo que se cerraba, otro que empezaba, y la certeza de que no hace falta alzar la voz para cambiar el mundo. A veces basta con no ceder. Años más tarde, cuando el revuelo se había calmado y el caso era ya una estadística en informes oficiales, Elena seguía recordando cada detalle de aquel día, no como quien revive un trauma, sino como quien atesora un hito. Había noches en que soñaba con el sonido de las esposas, pero ahora despertaba con la convicción de que nada de aquello fue en vano. Al pasar junto a patrullas, recibía sentimientos respetuosos de jóvenes agentes, muchos formados con los nuevos protocolos surgidos de su vivencia. Era extraño ser símbolo de algo que nunca buscó, pero reconfortante saber que, sin pretenderlo, dejó una huella imborrable. Elena nunca volvió a ser la misma, y qué bueno. La mujer esposada aquel día no era más débil que la que volvió días después a repostar con la cabeza erguida. Simplemente había sustituido la armadura de la discreción por la fuerza de la visibilidad serena. Aprendió que el mundo no siempre respeta a quien lo merece, pero también que se puede enseñar respeto sin levantar la voz. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo soportó todo aquello, responde con sencillez: no aguanté, resistí. Y esa diferencia, sutil pero poderosa, es lo que convirtió a Elena Ramírez no solo en sobreviviente, sino en semilla viva de cambio en un terreno donde reinaban el silencio y la conformidad.